Hola, querida comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con un invitado de lujo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por la invitación, es un honor. Gracias, gracias a vos. Vamos a hablar en argentino, porque somos los dos argentinos, y por ahí me sale el vos, por ahí el tú, de tantos años de estar fuera de Argentina. Bueno, querida comunidad, acá le vamos a presentar a este invitado de lujo, que más que presentarte yo, prefiero que lo hagas tú, Jorge, para que nos des a conocer toda tu trayectoria, todo lo que has aportado al sector inmobiliario desde Argentina, y vamos a entrar luego de que te presentes en materia, así que cuéntanos quién es Jorge Roca y por qué hace lo que hace. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos con mi socia Laura hace unos 6 años en lo que es la zona noroeste del Gran Buenos Aires, en Argentina, con una oficina, con muchas ganas y poco conocimiento, esa es la realidad. Un poco la frase que nos definía en aquel momento era, decíamos, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero sabemos que lo vamos a hacer. Y ese fuego, teníamos y tenemos un gran sueño. Esa primera visión fue 2015-2020 y esa visión decía que queríamos hacer un grupo grande, hablábamos de 100 personas, 3 oficinas, y abarcar de alguna manera lo que era Capital y el Gran Buenos Aires. Y en diciembre del 2020 justo eso lo hicimos. Hoy tenemos, digamos, el grupo Live, son 3 oficinas con 120 agentes. Y de alguna manera, bueno, fuimos superando esas expectativas muy soñadoras del inicio, muy pintadas con brocha gorda en un papel, y después las fuimos bajando tal vez a un Excel y a mucho laburo y mucha garra, acompañado por un gran equipo, digamos. O sea, creo que todas las mañanas agradezco a RIMAX Argentina lo que nos ha cambiado la vida, tal vez bastante mejor que el mejor de los sueños que teníamos cuando iniciamos. Al principio tal vez el motor era un poco pagar las cuentas, ¿no? Nos dijeron, bueno, necesitas este capital, necesitas esto, y la realidad es que estábamos un poquito por debajo de esa. Dijimos, sí, 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 y la sensación era un poco como que salió un chancho a correr y nosotros al lado y a ver quién corría más rápido. Y bueno, después de mucho momento de angustia y decir, de duda y de incertidumbre y de será que fue una buena decisión, la cosa empezó a funcionar, y nos ha ido muy bien, nos ha cambiado mucho la vida, hemos aprendido mucho. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué es lo que me energiza y me levanta a la mañana? Eh, Tiene que ver con esta charla que teníamos hace unos minutos de transformar un mundo, transformar una comunidad. El mundo definido hoy, no hoy como el globo terráqueo, pero sí como mi mundo, como mi área de influencia. eh, de, el mensaje este de que se puede emprender en Argentina, se puede hacer dinero siendo buena gente, agregando valor a la comunidad, y que ganar dinero está bien, que eso es posible. Es fácil, no, pero es posible y vale la pena. Digamos, de alguna manera ese es mi mensaje, eso es lo que me hace levantar a la mañana, eso es lo que me energiza. A veces también uno derrapa o me olvido o tengo mis inseguridades, pero cuando conecto con eso, eso es lo que, ahí es donde fluye y funciona. Excelente, excelente, Jorge. Bueno, entonces el para qué es el que nos mueve y eso ha hecho que ustedes han superado sus altas expectativas, tienen más de 100 agentes, 3 oficinas. Conseguir adquirir una franquicia, una oficina a la que se refiere Jorge, vamos a explicarle a nuestra comunidad, es algo que no es fácil, tal y como lo está diciendo, pero es posible. Y quiero compartirte, Jorge, que nuestra comunidad la conforman compradores de propiedades, inversores, propietarios, y a esa comunidad nos dirigimos, además de agentes inmobiliarios. Y en ese sentido, sabiendo que esa es nuestra comunidad, lo primero que me nace preguntarte para tener este éxito que has tenido junto con tu socia y que han superado sus altas expectativas, es porque han ido aprendiendo y en ese aprendizaje, ¿qué has logrado concluir de por qué motiva a un propietario a contratar a un agente inmobiliario cuando el propietario muchas veces siente, y tal vez más en Argentina, que lo puede hacer porque tenemos fama de que sabemos vender, sabemos negociar, y entonces ¿para qué contratar a alguien si yo lo puedo hacer? Yo soy el propietario, está todo en internet, publico 4 fotos y con eso seguramente voy a poder vender mi propiedad. ¿Por qué un propietario tendría que contratar
a un agente inmobiliario? En principio, yo cuando vendo mis propiedades y compro mis propiedades, contrato a un agente inmobiliario. ¿No? Uno de los aprendizajes que he tenido en esto de pasar de ser emprendedor a autoempleado, a tal vez a tener una organización, es que zapatero a sus zapatos y cada uno cuando hace lo que mejor hace, es cuando mayor placer, rentabilidad y fluidez uno tiene en su vida. Tal vez hace unos años yo era mi abogado, yo era mi albañil, yo era mi plomero y yo era mi mecánico, y mi auto no andaba, mi baño perdía agua y perdía los juicios, digamos, ¿no? Entonces, de repente, cuando dije el mecánico es el que arregla el auto y el médico es el que me cura, de repente la cosa empieza a pasar. Y también cuando uno ve a la gente que le va muy bien, es la que paga el mejor abogado, el mejor médico, el mejor mecánico, ¿no? Cuando uno dice que un empresario no es el que, digamos, una persona exitosa no es el que está haciendo todo y todo mal, sino que hace una cosa o dos muy bien y contrata a gente que especialista. Dentro de lo que es el agente inmobiliario hay un montón de gente que no es especialista, sino que tiene el carnet de agente inmobiliario, la tarjeta o la página web. Bueno, o sea, yo no recomiendo que contrates a alguien que tiene un carnet de agente inmobiliario, pero sí que contrates a un agente inmobiliario, porque todo el costo de aprendizaje, que si bien uno puede prejuzgar de qué fácil está la anécdota esa de que va el ingeniero, arregla la máquina y cobra $1000, y dice, ¿cómo vas a cobrar $1000? Bueno, $999 por saber qué tornillo ajustar, $1 por ajustar el tornillo. Eso pasa en todas las profesiones y ocupaciones que uno digamos, es así. El know-how de la gente, de representar a un agente inmobiliario no solo tiene que ver con sacar fotos, eso es un detalle, es una cosa que de alguna manera insignificante. Incluso un buen agente inmobiliario no saca su foto, digamos, es como una obviedad, contrata a un fotógrafo especialista. Ahora tengo que saber de impuestos, tengo que saber de emociones, tengo que saber de documentación, tengo que saber de leyes, tengo que saber de negociación, tengo que manejar un montón de cosas que cada una en sí misma es sencilla, pero tengo que un montón. Entonces, si vos vas a vender una sola vez una casa, todo el costo de aprendizaje y el tiempo para hacer todo eso es muchísimo mayor que contratar un buen agente inmobiliario. Al igual que contratar un mal médico es carísimo contratar un mal médico, y contratar el mejor médico es lo más barato que podés hacer en tu vida. Contratar un buen abogado es lo más barato que podés hacer en tu vida. Contratar un mal abogado es carísimo. Representarte en un juicio es la peor decisión que podés hacer, aunque vos seas abogado. Evidentemente estamos aprendiendo de una forma muy clara, la comunicación es contundente. Yo creo que estás dándonos con estos ejemplos y con ti mismo, de que predicas con el ejemplo. Tú contratas a un agente siendo que tienes el conocimiento porque sabes que cada uno tiene que abocarse a aquello que domina, y si bien nosotros tenemos que, como agentes inmobiliarios, delegar, somos articuladores y tenemos que saber delegar a quién y cómo. Mientras que si tú eres propietario y quieres hacerlo tú, evidentemente tal vez no estés administrando de la mejor manera tu tiempo. Si tú eres bueno en lo que haces, vas a tener forma de financiar a ese agente inmobiliario, que me parece muy claro lo que acabas de mencionar. Ese agente va a hacer un mejor trabajo simplemente porque tiene más experiencia, porque tú vas a vender una o dos veces una propiedad en tu vida y el agente lo hace a diario. En Argentina se cobra un 3% al propietario, y tal vez el modelo mental que tiene es que va a pagar eso, y cuando lo pasamos a dólares, porque las propiedades están en dólares, es un montón de dinero. Pero la realidad es que el mercado inmobiliario es un mercado libre, digamos, hay miles de vendedores, miles de compradores, miles de agentes, y todo está la información ahí abierta. Entonces, si uno puede cobrar un 3% es porque agrega más valor que el 3% que cobra. Muy probablemente nosotros, a través de nuestra gestión, vendamos la propiedad más que ese 3%, o sea, la vendamos a un 104, 105, 107% de lo que hubiera vendido esa persona si lo hace solo. Y vamos a capturar una parte de ese valor entregado. Eso es un poco, es difícil de transmitir ese concepto, pero cuando uno contrata a un buen profesional, el valor recibido es mucho mayor que el valor pagado. Por eso se sostiene en el tiempo, si no, directamente se terminaría la profesión, el mercado, digamos, alguien se daría cuenta, no se da cuenta y se sostiene durante cientos de años porque uno agrega más valor del que percibe. Es un concepto tal vez avanzado, pero un inversor lo puede entender. Sin Ese duda. asesor financiero, ese médico, el contador
agrega más valor que lo que te cobra. Si te cobrara más del valor que te hace ahorrar o que te hace ganar, en el mediano plazo contratarías otro tipo de servicios. Efectivamente, eso si hablamos en los beneficios directos. Y luego están los beneficios indirectos, que no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el costo de oportunidad, dónde yo pongo mi tiempo, porque yo como propietario, si tengo que dedicarle tiempo a aquello que no domino, voy a dedicarle más tiempo, lo voy a hacer de una manera más ineficiente y voy a sacrificar tiempo de familia, tiempo de profesión, mi profesión, que es la que me permitiría financiar a ese mejor agente. Así que sin duda está el componente de los beneficios directos y también los indirectos, el costo de oportunidad que no siempre se analiza. Entonces, estamos claros, Jorge, que el propietario, aún sabiendo que está todo ahí, la tecnología, están los potenciales clientes y aparentemente es todo fácil, la recomendación es que es más barato pagar al más caro de los agentes si es que ese agente demuestra que lo vale, ¿no? Que vale su gestión y que vale ese plus de lo que se termina vendiendo en la propiedad versus lo que la podría haber vendido el mismísimo propietario. El lunes de esta semana, hace 4 días, vendimos un departamento propio y pagamos el 3% de comisión a un agente que nos representó y estoy agradecido porque si me hubiera representado con las emociones en juego, la verdad que lo hubiera vendido mucho más barato de lo que lo vendí. Aprovecho a contarte, mira, te cuento, Jorge, porque acá hablamos de bienes raíces y contamos anécdotas. Yo siempre menciono de que justamente a los propietarios que dicen, bueno, pero si yo sé negociar, ¿por qué voy a tener que contratar a alguien que negocie y me represente a mí en esa negociación? Esto es como el cirujano que no opera a sus hijos, a sus familiares. Porque Exactamente. justamente lo que acabas de mencionar, el cirujano sabe perfectamente que cuando está operando a un familiar, las emociones le van a jugar en contra. Cuando uno negocia su propio inmueble, definitivamente eso puede significar que aún siendo el mejor negociador, no lo va a hacer tan bien como alguien externo que no le va a poner ninguna emoción y que va a usar las mejores técnicas de negociación y va a lograr representar de la mejor manera a ese propietario. Si el cliente negocia mucho mejor que el agente inmobiliario, lo que hay que cambiar es de agente inmobiliario, no de negociar por uno mismo. Tal vez alguien como puede ser vos, digamos, de que 3 años el número uno, bueno, entonces habrá un montón de gente que seguramente vos podés liderar. Y tal vez un agente que no puede liderar a su cliente tiene que buscar otro cliente, digamos, ¿no? O sea, ese médico no debería saber 10 veces más que el médico que lo opera. Invierta su tiempo en buscar un buen médico y el hecho de ser un buen médico te facilita que puedas elegir. Si sos un buen negociador, seguramente te fue bien en tu vida y podés elegir entre un montón de agentes inmobiliarios. Ahí sí me parece que está bueno invertir tiempo en elegir un buen profesional y después confiar. Exacto, exacto. Elegir un buen negociador, alguien que te represente de la mejor manera, es un tiempo que inviertes mínimo comparado con todo el proceso de compraventa, que eso es un tiempo significativo que tendrías que invertir y que estás renunciando a invertir ese tiempo, como decíamos antes, ¿no? En tiempo de familia, en tiempo de tu trabajo, que seguramente te va a resultar más rentable. Mencionaste entonces que allí se paga de comisión el 3%. Me gusta que lo digas porque acá es solo el 2%. Entonces, quiero saber si ese 3% es de la parte compradora y vendedora. Todo propietario paga el 3, los compradores en algunos distritos el 4 y en algunos distritos el 3. O sea, Ok, la comisión total sería 6 o 7 según el distrito. perfecto. Me encanta que lo estés diciendo, eso significa que nosotros cuando cobramos aquí el 4%, 2% a cada parte, porque no es más que eso lo habitual, lo convencional, hay excepciones, por supuesto, estamos muy por debajo de ese 6-7% que es en Argentina y te cuento, no sé si sabes, pero otros países de Latinoamérica está en torno al 10%. En Panamá hay lugares donde definitivamente se paga mucho más porque se valora justamente ese aporte. Mientras más complejo es la tramitación y mientras más complejo, acá pensemos que no hay crédito hipotecario, todas las operaciones suelen ser en cash, toda la tramitación es bastante compleja, entonces mientras más trabado es, más se requiere ese agente. Mientras más sencillo es, la comisión de alguna manera baja. Eso también es mercado, ¿no? Eso es mercado. Estoy de acuerdo que aumenta la complejidad y debería en forma proporcional aumentar la participación de los honorarios, pero hay países que, por ejemplo Estados Unidos también,
lo paga Es solo la sencillo y cobran parte... caro. Exacto. Entonces no sé si eso es válido para todo, porque en Estados Unidos el que paga es solamente el vendedor y paga el 6-7% dependiendo, ¿no? Pero es así. En definitiva, de lo que se trata, y creo que esas son las primeras conclusiones, agregar valor para que aquello que uno como agente inmobiliario agregue valor, la otra parte esté dispuesto a pagar por esos honorarios. Ahora, si te parece bien, Jorge, vamos a los compradores. O sea, está claro por qué un vendedor tiene que contratar a un agente. Has enumerado una serie de motivos por los cuales contratar a un agente quien esté vendiendo su propiedad, pero vamos al comprador. El comprador que tiene otro rol, tiene que hacer otro tipo de actividades a la hora de encontrar su propiedad, que no sé si es incluso más desafiante encontrar la propiedad, sobre todo porque tienes que hacer partícipe a mucha gente, una decisión de familia muchas veces. Entonces, ¿por qué contratar a alguien, incluso en exclusiva, porque nosotros trabajamos principalmente en exclusiva, a un agente inmobiliario que te ayude en encontrar la propiedad que estás buscando comprar? Varias de las razones son parecidas, digamos, ¿no? La parte de la negociación y la parte del costo de oportunidad del tiempo, me parece que vale tanto para comprador como vendedor. Me parece que una de las funciones fundamentales del rol que representa el comprador es decir que no, es separar qué no vamos a hacer, qué no vamos a ir a ver, ¿no? El otro día hablaba con un cliente, dice, vi 104 casas. Wow. Ja, y no viviste, hace 2 años que no vivís, que no comes un asado, que no vas a jugar un partido de fútbol, porque todos los sábados estás viendo casas hace 50 fines de semana. ¿Cuánto vale eso? ¿Anulaste la vida? Fomentar la decisión, por sí o por no. Me parece que el comprador que se autorrepresenta entra en general como en un limbo de no decisión, y ese limbo de no decisión es carísimo. Entonces, invertí tiempo en confiar en alguien que te entienda, en comunicarte y después dejate guiar. También es el ejemplo del médico, del abogado, de alguna manera esas son las dos profesiones que más tienen que ver con nosotros, que estamos ante una situación de alta complejidad, de mucha significancia, mucho dinero en juego, alto desconocimiento, y primero contrato y después me prestan el servicio. Son las dos situaciones parecidas. Entonces, invierto tiempo en elegir a la persona y después esa persona me va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísima angustia y muchísimo costo. O sea, acá en Argentina uno como comprador va y deja una reserva, deja un monto de dinero sin haber visto una documentación, sin haber sacado un informe de dominio, sin saber si esa persona a la que le estoy dejando es el titular o no, si no tengo a alguien que me represente y lo pueda hacer previamente. Entonces, solamente ahí, si querés, solamente con esa partecita se ganó su comisión, aparte de la realidad que es el tiempo y en decir, sentarme con mi mamá o mi papá, mi hijo, mi mujer o mi marido, mi pareja, lo que sea, que son todo lo que ayudan a decir, esto sí y esto no. Esto no, perfecto, súper claro, coincido contigo, Jorge. Entonces, en definitiva, la sugerencia y el consejo para los compradores es que si hay alguien que puede hacer que optimicen sus tiempos, es un buen agente inmobiliario porque si precia su tiempo, porque el tiempo junto con el dinero son de los recursos más escasos, entonces uno suele apreciar mucho su tiempo y si lo aprecia en forma adecuada no puede despilfarrarlo. Entonces, el llamado es a los compradores, en vez de despilfarrar ese tiempo, ese recurso tan escaso, que lo optimice a través de alguien que además de hacerle administrar mejor su tiempo, va a minimizarle el riesgo, por lo que comentas, ¿no? No solo el tiempo, sino que emocionalmente tiene un costo alto, porque todo el tiempo que yo estoy sin decidir, eso me genera ansiedad. Cuando estoy evaluando alternativas, voy por esta, ¿será que estoy haciendo un buen negocio? ¿Será que no? ¿Será que puedo seguir viendo? ¿Será que mi mejor negocio está por aparecer? Eso me genera una ansiedad fuerte y eso tiene un costo a nivel salud y a nivel relaciones y a nivel ansiedad. De todo ese periodo, por ejemplo, donde esta persona estaba viendo 104 casas, no estaba relajado con su mujer haciendo deporte, no, nada que ver, eso tiene, incluso físicamente, todo ese cortisol genera cambios biológicos, digamos, todo eso es más difícil de cuantificar, pero que existe, no hay duda que existe.
Si yo puedo tomar la misma decisión en la mitad del tiempo, es una mucho mejor decisión. Entonces, conclusión, hay un costo económico, evidentemente, pero además hay un costo emocional, un costo de energías que uno tiene que pagar, y si hace un mal uso de esas energías porque está ansioso, porque no llega el momento de la compra, porque despilfarró su tiempo, el costo de energía es tan alto como el costo económico, ¿verdad? Es decir, ese es un aspecto, creo, Probablemente mayor, sin probablemente duda. mayor. Cualquier cosa médica o rotura de una relación es mucho más que que el 3% del valor de tu propiedad. Exacto. Si no, Ir al pregúntale a los médico divorciados. es mucho más que el 3% del valor de tu propiedad. Separarte de tu mujer es mucho más que el 3% del valor de tu propiedad, o de tu pareja, o de tu hijo, o de tu padre, lo que sea, de tu referente. Exacto. O peor, peor aún, no tener en cuenta la opinión de tu cónyuge en el proceso de decisión, eso puede ser dramático. Entonces, un tercero que te esté asesorando, un agente inmobiliario, creo que eso ayuda también a que haya consenso en esa decisión. Bueno, una vez más, súper claro, aquí estamos compartiendo en esto de hablar de bienes raíces con Jorge, quien nos está contando cuáles son los motivos por los cuales propietarios tienen que contratar a un agente, por qué un comprador de una propiedad tiene que contratar a un asesor inmobiliario. Ahora la siguiente pregunta es, Jorge, ¿por qué un inversor, donde acá el inversor tiene tal vez menos emociones, es más cálculo, hay menos emociones en juego, hay más cálculo financiero, pero en definitiva otros pueden ser los motivos por los cuales un inversor va a contratar a un agente inmobiliario? ¿Cuáles son esos motivos que un inversor dice, ah, esto es la razón por la cual contrato a un agente y no lo hago yo? Porque si es inversor, uno parte de la premisa que tiene un patrimonio, tiene un capital, tiene los recursos para hacerlo por sí mismo. ¿Por qué contratar un inversor, un adecuado asesor inmobiliario? O sea, creo que si bien la emoción puede influir menos, influye. Toda compra, así sea como inversor, influye. Hay muchos estudios, incluso cuando uno compra una acción de bolsa, hay una emoción involucrada y después la puede racionalizar. Obviamente que mucho menos si ahí voy a criar a mis hijos o voy a hacer, digamos, o construir yo mi casa, por decirlo de alguna forma. Dicho eso, está. Lo que sí me parece que está muy en juego, claramente para ese inversor, time is money y la velocidad es fundamental, ¿no? O sea, el costo de oportunidad de un inversor está muy claro, cuánto vale tu dólar no invertido en una unidad de tiempo. Entonces, mientras más rápido lo haga, o sea, si pensamos en una rentabilidad razonable de capital, no sé, 12% anual, y bueno, si estuve 3 meses para decidir, ya pagué, ya perdí la comisión. Los inversores inmobiliarios, que son inversores ya de un ticket, digamos, que tienen un patrimonio de varios ceros, 6, 7, 8 cifras, tienen a un muy buen contador, a un muy buen asesor de bolsa, a un muy buen abogado, a un muy buen escribano, a un muy buen médico. Y en general, venderle a esa gente ya está comprado. La historia es si vas a ser vos o va a ser otro. Pero el gran inversor que no contrata a un agente inmobiliario en general no es un gran inversor. Por ahí me estoy extralimitando, puede haber excepciones, pero en general están asesorados por gente, tienen equipo, forman equipo y por eso pudieron generar y sostener y hacer crecer patrimonio de 7, 8, 10 cifras. Lo que yo sugiero con ese tipo de clientes es agarrar una hoja blanca y descubrir a dónde le pica y ver si yo le puedo rascar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ujú. Y ahí aparece un gran abanico. No conozco este mercado y me quiero meter, necesito que me soluciones este tipo de problema, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Estamos hablando de alguien muy, muy refinado que también tiene claro qué necesita. Y bueno, ahí veremos si yo se lo puedo solucionar o no. En la práctica, el 95% de las veces, está muy claro de que mi gestión genera mucho más valor del que cobro. Sin duda. Con alguien que lo tiene muy claro, tiene muy claro cuánto es el costo de oportunidad, tiene muy claro cuánto le cuesta no invertir, tiene muy claro lo que busca, tiene muy claro el segmento que está buscando, y está muy claro que la unión más rápida para lograrlo es con alguien de confianza que conozca ese mercado. Efectivamente. Sí, yo creo, Jorge, que hay que distinguir entre el inversor que se dedica exclusivamente a la inversión de bienes raíces, que evidentemente tiene todo ese equipo interdisciplinario que estás mencionando, pero está el otro inversor, que es un médico y que quiere sus ahorros, en vez de invertirlo de otra manera, invertirlo en ladrillos. Y ese médico lo más probable es que no tenga los criterios de decisión adecuados para saber cuál es la mejor inversión
inmobiliaria. Invertir en ladrillo para un médico es evidentemente ciencia ficción, es como para nosotros saber de medicina. Ópera. Así que hay que hacer esa distinción entre los dos tipos de inversores. Y aún así el inversor sofisticado siempre tiene justamente el agente inmobiliario que lo va a asesorar, pero eso tiene que tener una expertise que tal vez no es la del resto, ¿no? Y ahí aprovecho a preguntarte lo siguiente. Cuando dijiste, bueno, en ese caso te tienen que elegir a vos versus que elijan a otro. ¿Cuál es el elemento distintivo para que te elijan a vos? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para que el desempeño del agente inmobiliario sea el adecuado y cumpla con las expectativas, ya no solo del inversor, sino de en general? Digo, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las cosas que distinguen a un buen agente inmobiliario del que no es tanto? Tal vez crecer en este negocio y ser exitoso en este negocio como una pata, una mesa, perdón, con muchas patas. Y no todos tenemos, yo no tengo todas, no conozco a nadie que tenga todas. Mientras más patas tenga, más probabilidad hay de elegir. Una pata tiene que ver con el involucramiento, el compromiso, ¿no? Con mirarte a los ojos y decir, me preocupa, me importa lo que a vos te pasa, me importa mi proyecto y estoy involucrado y comprometido en esto. Eso es como muy basal, muy, digamos, el mejor negociador, el más leguleyo, el doctor en impuestos que no le importa, no va a funcionar, digamos, ¿no? Por más que sepa y tenga toda la capacidad, digamos, si no está involucrado no va a pasar. El tema está asociado al tema de la escucha, ¿no? Lo más importante acá arriba de la mesa es el propósito, el para qué, decimos acá, del cliente, ¿para qué estamos acá? Y muchas veces no es evidente, lo primero que aparece no es el verdadero para qué. Entonces, tener la capacidad de descubrir realmente para qué estamos haciendo este negocio, eso es clave, porque si no, voy a estar tirando tiros, jugando como una piñata con los ojos vendados, tirando palazos, pero nunca le voy a pegar a tu real necesidad. Y vos como cliente vas a sentir de que no me escuchás, que no es lo que quiero. Muchas veces ni siquiera vos sabés, pero ese muy buen agente inmobiliario puede descubrir y separar la paja del trigo y decir, para esto estamos. Y hoy hablo de cuánto vale ese para qué. Y ese valor tiene que ser bastante más que el costo de la transacción, que de por sí es alto. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ese para qué? Poder determinar eso como agente inmobiliario, me parece que es lo que sigue arriba del involucramiento, digamos, ¿no? Si vamos de lo macro a lo micro. Si yo te escuché, estoy involucrado y descubro que el para qué vendés o comprás tu casa es más caro que las comisiones y los gastos que tenés que pagar y estás dispuesto a pagar ese precio, bueno, ahí tenemos un negocio y después tendré que conocer de la operatoria para poder acompañarte. Eso viene después y estando en un equipo RIMAX, eso de alguna manera está dado por el mismo equipo, tenés que ser muy necio, aunque vos no sepas nada de impuestos, estás en una oficina de 60 personas con contadores, con abogados, tenés que ser muy necio para mandarte una macana ahí o estar subido al ego, como dicen los argentinos, ¿no? Que la forma de suicidarse es subirse al ego y tirarse. Bueno, tenés que bajar un poquito de ahí, pero ya sería como ya más cosmético el tema. Ahora, escuché, tenemos un para qué, conecté con vos y ahí tenemos el 60-70%. Y después tengo que dejarme llevar por el equipo RIMAX y no hacer macanas groseras. En general, las macanas tienen que ver con que no sé y digo que sé. Porque si no sé y digo que no sé, no hay ninguna macana. Si lo sé y lo hago, fantástico, y eventualmente voy a ir haciendo. ¿Dónde está el problema? Desde mi inseguridad, miento, escondo, digo sí, olvídate, y en realidad no lo sé. Ese sería como muy grosero, es decir, por ahí no vayamos, por ahí no vayamos. Pero hoja blanca, voy, pregunto, lo que sé lo contesto, lo que no sé lo averiguo, me doy vuelta, estoy en equipo RIMAX, en 15 minutos, una hora tengo la mejor respuesta del mercado y la vuelvo a decir. Como el médico, digamos, ¿no? Como que no te va a dar un diagnóstico el primer día. Anota un buen médico, te escucha, conecta, hace todas las preguntas, hace todos los estudios y al día siguiente te va a dar una respuesta. Y nuestro negocio no es un negocio de guardia, es un negocio clínico. No hay nada que se prenda fuego en una hora en nuestro negocio. No hay nada que vaya a pasar tremendo. Entonces, pero voy, manejo el tiempo, me parece esa es una muy buena gestión. Y después perfiles hay de todo, perfiles numéricos, perfiles emocionales, gente joven, muy enérgica, gente más tranquila. Eso después será
Yo creo que todos tenemos clientes que son autobiográficos. ¿Qué tipo de clientes me eligen y elijo? Y los que tienen mucho que ver conmigo. Eso, digamos, de alguna manera uno puede ver, digamos, cuando decías, ¿cuál es el factor? Y bueno, tengo que poder hablar con ese tipo de perfil. Si quiero tener cada vez más clientes, tengo que ir evolucionando emocionalmente para poder conectar con cada vez mayor cantidad de perfiles. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, como el médico, y creo que es una excelente analogía, hay que hacer un buen diagnóstico y no se puede hacer un buen diagnóstico si uno no tiene todos esos análisis, esas radiografías encima de la mesa, para que después de un buen diagnóstico, evidentemente avanzar hacia un tratamiento que te dé los resultados esperados. Bueno, como les prometí, aquí tenemos un invitado de lujo, muy clara tu exposición, Jorge, definitivamente agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este tiempo. Sé que tienes otras actividades, así que quería agradecerte mucho esta oportunidad de conversar acerca de todos estos temas que son tan interesantes para nuestra comunidad, para todos los que nos escuchan. Y para terminar, como pregunta final, porque me gusta siempre a los invitados preguntarles del futuro, ¿no? Como si mis entrevistados tuvieran una bola de cristal, yo sé que no la tienen, pero siempre les pido que se la jueguen. ¿Qué crees que va a pasar en el sector inmobiliario con la pospandemia? ¿Qué crees que va a suceder, no solo en Argentina, a nivel internacional, estos cambios que están habiendo de las reglas de juego? ¿Cuál es tu mirada acerca de la evolución del sector inmobiliario, si es que puedes, a nivel internacional? ¿Cuál es ese punto de vista que tú tienes? Creo que a nivel negocio de relacional que nosotros tenemos, ¿no? De mirarnos a los ojos y de escucharnos y de abrazarnos, fue una gran prueba de que si en los últimos 100 años hubo algún momento en el que si fuéramos reemplazables, hubiéramos sido reemplazados, hubiera sido el 2020. Y aún en ningún país del mundo fuimos reemplazados, sí nos tenemos que adaptar, pero a nivel cosmético, a nivel ramas del árbol, no a nivel tronco, digamos, hay que podar, los tiempos son diferentes, los medios de comunicación van modificándose, eso es cosmético. Ahora, el corazón de la relación, de la confianza, de la escucha, del acompañamiento, eso me parece que no solo no cambió, sino que vale doble, por un tema de escasez en otros espacios, ¿no? Y por un tema de dificultad. Entonces, poder tener un espacio de contención, de una escucha, de alguien que me acompañe, que me guíe, que me abrace, me parece que vale doble y en definitiva, de alguna manera, ahí es donde nosotros nos ganamos la labor, no en después sacar una foto o en publicar o contestar un mail o lo que sea, digamos, eso puede ir cambiando rápidamente, digamos, ¿no? Digamos, por ahí el gran cambio es que salimos del papel, tal vez en Argentina, ¿no? Tanto a nivel registro de la propiedad, como no salimos completamente, pero se redujo mucho el papel y eso hace una velocidad espectacular, es una herramienta más, pero es como decir, bueno, éramos pilotos de carrera y bueno, y ahora, no sé, el motor tiene 300 caballos más, pero los fundamentals son los mismos. Sin duda, sin duda. Bueno, creo que nos estás dejando tips muy interesantes, nos has compartido tu mirada del presente y también del futuro, las proyecciones, cómo no vamos a ser reemplazados. Me quedo, Jorge, con que se puede. Allí está una ilusión grande, un sueño que tenían, superaron sus altas expectativas, los sueños se consiguen, más de 120 agentes. Una forma de medir la eficiencia de un broker inmobiliario es el número de agentes, el número de oficinas, 3 oficinas, ahí están los resultados. Yo tengo un lema, Jorge, te cuento que para mí los resultados mandan, y si esos son tus resultados, quiere decir que lo hicieron especialmente bien, así que mis felicitaciones, vamos a estar en contacto para una próxima oportunidad. Muy grata esta conversación que hemos tenido acerca de bienes raíces. Muchas gracias, Daniel. La verdad te felicito por la iniciativa. Me encanta esta visión internacional, esta visión de negocio bien empresaria y también tus resultados son indiscutidos. Así que referente indiscutido en Chile, felicitaciones y muchísimas gracias. Un placer. Cuando quieras podemos hacer negocios internacionales con Argentina. Aquí tienes a alguien que va a representar de la mejor manera al sector inmobiliario chileno. Muchas gracias, querida comunidad. Gracias, Jorge. Estamos en contacto. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.